A un año de concluir su periodo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea renunció al cargo. El 7 de noviembre pasado, al finalizar la sesión del Pleno del máximo tribunal del país, y un par de minutos después de avisar a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández sobre su decisión, Arturo Saldívar difundió la carta de renuncia enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que durante 14 años desempeñó el honroso cargo de ministro, donde impulsó importantes criterios jurisdiccionales y políticas públicas en beneficio de los derechos humanos de todas las personas, en especial de las más vulnerables. Consideró que su ciclo en la Suprema Corte de Justicia ha terminado y que las aportaciones que podría realizar desde esa posición en la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales. Estimó que es de la mayor importancia sumarse a la consolidación de la transformación de México, desde los espacios que le brinden oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. El ministro Arturo Saldívar llegó a la Suprema Corte de Justicia a propuesta de Felipe Calderón el 1 de diciembre de 2009. Sustituía al ministro Genaro Góngora Pimentel. Si bien al inicio el entonces presidente y el ministro mantenían una relación cordial, todo cambió cuando Calderón Hinojosa orquestó una operación de Estado para proteger a la familia de su esposa, Margarita Zavala, por los hechos en la guardería ABC. Saldívar, egresado de la Escuela Libre de Derecho, era el encargado del proyecto de la investigación del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, el 5 de junio de 2009. Es momento de que esta Suprema Corte envíe un mensaje claro a la sociedad, de que nuestro país debe de dejar de ser un lugar en donde todo pasa y no pasa nada, en el que suceden cosas muy graves y no hay consecuencias, en el que pueden morir 49 niños quemados por negligencias de las autoridades y no hay responsables. 49 niños son 49 razones que nos comprometen. Debemos insistir una y otra vez que el Estado estaba obligado a salvaguardar la vida y la integridad de los menores y no lo hizo. Calderón utilizó al entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, quien recomendó a Saldívar con Calderón para ser ministro. Le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas. Y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. En el asunto discutido el 14 y 16 de junio de 2010, Saldívar concluyó que diversos funcionarios de alto nivel de la administración de Felipe Calderón eran responsables por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, entre ellos Juan Francisco Molinar Orcasitas y Daniel Caram, quienes se desempeñaron como directores generales del IMSS, Eduardo Burs, entonces gobernador de Sonora, entre otros. El proyecto fue rechazado. La Suprema Corte avaló la impunidad. Tiempo después, el Congreso de la Unión le quitó al Tribunal Constitucional la facultad de investigación. Otro caso que enfrentó a Saldívar con Calderón fue la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassés. Incluso el asunto generó un conflicto diplomático entre México y Francia. La Cancillería francesa cuestionó las garantías del juicio de Cassés y dijo que trabajaba para lograr su traslado.
En respuesta, la Embajada de México en Francia aseguró que Cassés fue juzgada conforme a derecho y reiteró el rechazo al traslado de la ciudadana francesa. Incluso la Cancillería mexicana canceló el Año de México en Francia. Nicolás Sarkozy utilizó el tema para obtener ventaja electoral. No le importaba si Cassés era inocente o no. Felipe Calderón no tomaba decisiones sin Genaro García Luna. Era más poderoso que él. Israel Vallarta y Florence Cassés fueron detenidos el 8 de diciembre de 2005. Fueron exhibidos en televisión como líderes de la banda de secuestradores Los Zodiaco. Su captura fue en la carretera México-Cuernavaca, pero fueron trasladados al rancho Las Chinitas, en un montaje organizado por Genaro García Luna y su brazo derecho, Luis Cárdenas Palomino. Los periodistas Carlos Loret de Mola y Pablo Reina han sido señalados de saber sobre el montaje. Sin embargo, siempre lo han negado. A 18 años de los hechos, Vallarta Cisneros sigue en prisión sin sentencia, mientras que Cassés fue sentenciada primero a 96 años de prisión, aunque después se redujo a 60 años. Después de varios recursos, su asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El amparo directo en revisión 517/2011 se remitió a la primera sala y se turnó a la ponencia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. El proyecto de sentencia señala la violación a los derechos fundamentales, a la notificación, contacto y asistencia consular, a la puesta a disposición inmediata de la detenida ante el Ministerio Público y a la presunción de inocencia. Establece que la escenificación o montaje tuvo como objetivo transmitir hechos ajenos a la realidad, generando un efecto corruptor que vició todo el proceso penal en contra de Cassés. En medio de amenazas en su contra, Saldívar propuso amparar a Florence Cassés y ordenar su libertad. Sin embargo, el proyecto fue desechado el 21 de marzo de 2012. Saldívar y Olga Sánchez Cordero votaron a favor, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Mario Pardo Rebolledo en contra, y José Ramón Cosío estaba a favor del amparo, pero para que se dictara una nueva sentencia sin tomar en cuenta material probatorio y declaraciones viciadas. El asunto fue returnado a la ministra Sánchez Cordero. El 23 de enero de 2013, ya con una nueva integración de la primera sala, ya que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena llegó a la Corte sustituyendo al ministro Ortiz Mayagoitia. El nuevo proyecto proponía conceder el amparo, pero con efecto de anular varios elementos de prueba viciados y regresar el expediente al Tribunal Unitario de Apelación para que emitiera una nueva sentencia. Sin embargo, cuando Gutiérrez dijo que estaba a favor del amparo y libertad de Cassés, Sánchez Cordero retiró su proyecto e hizo suyo el proyecto de Saldívar. Debo señalar que donde existe un mal, el derecho debe proveer el remedio respectivo, por lo que mi voto es en contra del proyecto, por un amparo liso y llano, por la libertad inmediata. Pues habiendo una mayoría de 4 votos en el sentido de amparar, solo que uno de ellos es para efectos, mi deber como ponente es alcanzar una resolución que permita que este asunto pueda decidirse. Y si me permiten, aquí traigo el proyecto del ministro Saldívar para hacer la propuesta de los puntos resolutivos que él en su proyecto había determinado. La justicia de la Unión ampara y protege a Florence Marie Luis Cassés Crepin. Ordénese la libertad absoluta e inmediata. También quiero ser muy precisa en que no se va a hacer ningún pronunciamiento alguno sobre la culpabilidad o la inocencia de la quejosa. El proyecto fue aprobado y Cassés viajó a su país esa misma noche. En su labor jurisdiccional, el todavía ministro Arturo Saldívar ha impulsado diversos criterios garantistas. Destacan asuntos sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, sobre el libre desarrollo de la personalidad. Ha impuesto criterios sobre la inconstitucionalidad de las causales de divorcio o el uso lúdico de la marihuana.
En materia de igualdad de género, destacan criterios sobre juzgar con perspectiva de género, sobre el derecho a la libertad de expresión, entre otros. El 2 de enero de 2019, Arturo Saldívar fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande. Sí, protesto. Los convoqué a ustedes y hoy reitero a una presidencia en que quepamos todos, en que opinemos todos, en que decidamos todos y en que construyamos juntos. Los convoco a que a partir de hoy trabajemos en equipo y en unidad por bien del pueblo de México y del Poder Judicial. Exhorto a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación para que sigamos siendo dignos de esta independencia que nos otorga la Constitución y que para que podamos recobrar la confianza en la ciudadanía en bien de nuestro país. Saldívar realizó un análisis crítico de los diversos problemas al interior del Poder Judicial. El Poder Judicial Federal estaba inmerso en un desprestigio muy grande. Se consolidó el nepotismo como una cultura dentro del Poder Judicial Federal. No se avanzó hacia la igualdad y la paridad de género. No se combatió el acoso sexual y la violencia de género, al contrario, se consolidaron también como una práctica tolerada dentro del Poder Judicial Federal. Que la mayoría de los exámenes que se hicieron estaban con sospecha de corrupción y en algunos tan hubo corrupción que se tuvieron que invalidar concursos porque quienes querían ser jueces hacían trampa para ser jueces y las autoridades del Poder Judicial eran parte de esta trampa. El Instituto de la Defensoría Pública era prácticamente decorativo. Después de ello, impulsó junto con el Poder Ejecutivo la reforma constitucional en materia de justicia federal. Uno de los cambios de esta reforma fue que pasamos de un sistema de tesis de reiteración a un sistema de precedentes. A partir de ahora, todas las sentencias de la Corte, tanto de las salas como del Pleno, la de las salas por 4 ministros y la de la Corte por 8 ministros o ministras, estas sentencias, las argumentaciones, las consideraciones de la sentencia que se sostienen, es sencillo, son vinculantes para todos los tribunales del país. Saldívar combatió al nepotismo y avanzó en cuestión de paridad e igualdad dentro del Poder Judicial. Nunca como ahora se habían nombrado tantas juezas y magistradas de circuito. Lo hemos hecho con acciones afirmativas. Hicimos los primeros concursos exclusivos para magistradas de circuito y juezas de distrito. Estamos avanzando en la igualdad sustantiva en el Poder Judicial Federal, con un combate intenso a el acoso sexual y la violencia de género, y con acciones afirmativas como son las licencias de paternidad, que por primera vez van a permitir romper estereotipos y evitar la discriminación y la brecha salarial entre hombres y mujeres. Yo puedo decir categóricamente que a nivel de titulares de órganos jurisdiccionales ya no hay nepotismo en el Poder Judicial Federal. Ya no hay un solo juzgador que tenga familiares trabajando en su órgano jurisdiccional. El ministro Saldívar y su equipo movieron al Instituto Federal de la Defensoría Pública, fortaleciendo una de sus principales misiones, proteger a los que menos tienen. Incluso Saldívar visitó a presas del penal de Santa Marta, Acatitla. No podremos tener una justicia diferente mientras la gente más humilde y más pobre no tenga una defensa de calidad. Tenemos ya muchas historias de personas que han sido liberadas y defendidas precisamente por nuestras abogadas y abogados. En diciembre de 2022, frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, Saldívar se dijo satisfecho de su labor al frente del Poder Judicial.
Entregamos un poder judicial renovado, íntegro, moderno, profesional y con sentido humano. Entregamos una justicia comprometida con los derechos de las personas más vulnerables de México, porque todo el poder público dimana del pueblo y es para beneficio de éste. Ejercerlo para beneficio propio, para beneficio de las élites dominantes o para los aplausos de unos cuantos es profundamente inmoral. Sobre cómo deja el ministro Saldívar la Corte, yo pienso que se ha avanzado, empezando porque él es un hombre recto, el presidente. A mí me tocó, por ejemplo, padecer a un presidente de la Corte, a Azuela, que recibió órdenes de Fox para desaforarme. Así, de manera descarada. Entonces yo tengo la mejor opinión del ministro Saldívar. El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un movimiento que se inserta en un contexto político electoral que, como él mismo anunció, le permitirá sumarse al equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum. Yo ya la acepté y falta que la apruebe el Senado. Después de eso, si la aprueban, yo voy a enviar una terna para la sustitución. Entonces, ya voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo suerte y le atino, porque he propuesto 4 y 2 salieron conservas. La renuncia del ministro ahora pasa al Senado, donde el bloque opositor pretende jugar con sus piezas al ver el asunto con tintes políticos. Y le deseo a Arturo Saldívar que le vaya bien. Con él tuvimos buena relación de respeto. Claro que a los conservadores no les gustó nada más que Arturo Saldívar, aguanta, el pueblo se levanta. Porque pues ya me imagino, ¿no? El bombardeo de todo el bloque conservador. Yo creo que no le costaría nada guardar los tiempos. De todas maneras, seguramente le vamos a tocar la licencia, porque insisto, es mejor que ya se vaya a tener un ministro pues que no era objetivo. Es inadmisible. Me parece de una falta de entereza, de dignidad y de poco compromiso con la independencia judicial que dice que defiende. Este ministro, pues ya ahorita para las resoluciones que tenía, que eran todas a favor del gobierno, pues qué bueno que se va, que agarre su toalla y se vaya de vacaciones. Él ha intentado pasarse por el arco del triunfo la Constitución. Prueba cuando quería 2 años más en el cargo, de manera anticonstitucional. Ese es su legado de vergüenza. El presidente López Obrador analiza la posibilidad de enviar una terna integrada solo por mujeres para sustituir a Arturo Saldívar. Sí, estoy pensando en la terna. Y fíjense que
me estoy inclinando por presentar 3 mujeres. ¿Quién es, presidente? Tengo más ventaja con las mujeres porque la mujer es más honesta, más definida, es muy trabajadora, tienen muchas virtudes. La renuncia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA se dio en uno de los momentos más tensos en la relación del gobierno encabezado por el presidente López Obrador y el Poder Judicial, en especial con la Corte y su presidenta, la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Durante el año que Norma Piña ha estado al frente de la Corte, la relación institucional entre ambos poderes ha estado marcada por polémicas actuaciones de ministros, jueces y magistrados, quienes han emitido resoluciones a favor de la familia de Genaro García Luna o de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, quien tiene un millonario adeudo fiscal, además de haber liberado a decenas de delincuentes. Esta misma semana, jueces de distrito concedieron suspensiones en juicios de amparo promovidos por funcionarios judiciales en contra de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal. No comparto el que defiendan privilegios porque se me hace muy injusto. Si estuviesen defendiendo causas en beneficio del pueblo, pues entonces sí, todo mi respeto, toda mi admiración. Pero se trata de que los ministros siguen ganando 600, 700 mil pesos mensuales.